Bueno, arrancamos hoy con la clase número 5 y hoy vamos a saltar un poco a ver la parte de animación per se de Blender. Bueno, antes de lograr mover algo en 3D, lo cual no es muy complicado para objetos simples, pero las cosas se van complicando cuando tenemos objetos un poco más complejos. ¿Por qué? Eh, Blender se le dice programa de 3D para que se entienda para que se entienda un poco más fácil qué es lo que hace y qué es lo que es. Pero en realidad es un programa 4D. ¿Por qué? La primera dimensión es una línea recta, es X directamente. La segunda dimensión es el largo, que es Y. La tercera dimensión es Z, lo cual es ancho, largo y alto. Y la cuarta dimensión es tiempo. Nosotros dentro de Blender podemos manipular la cuarta dimensión, la cual es el tiempo. Por ende, nosotros podemos decirle a Blender que esta es la línea temporal, o sea, la línea que tiene los fotogramas y donde pasan los segundos. Nosotros podemos decirle a Blender que en el segundo cero este cubo tiene que estar en esta posición, pero que al segundo, al fotograma, en este caso 48, queremos que esté en esta posición. Ahí le marcamos a Blender y queremos que haga eso. Entonces, ¿qué va a hacer Blender? Blender va a calcular automáticamente la diferencia que hay entre una posición y la otra y la va a y la va a dividir por la cantidad de frames que nosotros tenemos. En este caso estamos saltando del 1 al 48, entonces va a calcular, dependiendo la información que nosotros le estemos dando con las key pose, las poses clave. Por ejemplo, nosotros acá marcamos en el 1 la pose clave inicial y en el 48 la pose clave última. Entonces lo que hace Blender es completar entre medio. Bueno, eh, dentro de la animación, que después lo vamos a ver y la forma más fácil de entender y aplicar una buena animación, por decirlo así, existen leyes para eso, que no son per se inamovibles, pero eh, es muy bueno tenerlo en cuenta y prácticamente son dentro de todo los 12 mandamientos de la animación que los hicieron, lo escribieron, ahora no recuerdo el nombre, pero grandes animadores de Disney escribieron un libro, se llama Los 12 Principios de Animación, en donde explican eh, ciertas formas de crear no solamente imágenes, sino también de crear los movimientos y de explicar qué hace cualquier cosa para que tengan un poco más de vida. Porque si bien la realidad es bastante dura, nosotros no percibimos la realidad per se. Nosotros percibimos lo que nuestro cerebro interpreta de la realidad. Entonces, nuestro cerebro interpreta la realidad por medio de nuestros sentidos. Entonces, la vista es un sentido que es muy eh, ilusión me sale. Ilusionar tampoco. ¿Cómo es cuando querés cagar a alguien? Que lo querés, no estimar tampoco la palabra. Engañar. La vista se puede engañar muy fácil para hacerle creer al cerebro que vio cosas que en realidad nunca pasaron. Entonces, esos principios de la animación pretenden un poco eso. Hacerle creer al cerebro que cierto objeto puesto en cierta perspectiva y en ciertas condiciones hace tal acción que en realidad no hizo. Uno de esos principios de animación es el stretch and quash, que es alargar y contraer, estirar y comprimir, por decirlo así. Que lo que dice es que
cuando un objeto, cuando se quiere que un objeto parezca que se mueve muy rápido, o está llegando, o está por hacer cierto movimiento, se los tira o se lo chica en el proceso para acentuar ese movimiento. ¿Cómo llegaron estos animadores a esas conclusiones después de años y años de trabajo y de técnicas aplicadas? Que bueno, a nosotros ahora no lo vamos a ver como tal, pero el ejemplo que siempre se da es con la pelota, donde nosotros tenemos una pelota, la cual si queremos hacer que rebote, en el fotograma 0 marcamos localidad, es decir, la locación, la hacemos subir, marcamos de vuelta y como ya tenemos estas condiciones, lo vamos a 24 de diferencia, son 48, a estos 48 ponemos la misma. Entonces, ¿qué pasa? Esta pelota, así como la vemos, está re dura. ¿Por qué está dura y por qué no tiene vida? Por esto que dijimos de los principios de animación. Hay formas de hacer que un objeto parece que está vivo cuando en realidad no lo está. Entonces, una de esas cosas es el stretch and squash, donde cuando la pelota cae, espera, 1, 2, 3, esto tiene que estar acá. Cuando la pelota está acá arriba y empieza a bajar, lo que se percibe en la animación es como la pelota se estira un poco. Voy a activar esto para que sea más fácil. Es como la pelota se estira un poco. Cuando llega al piso, la pelota se encoge o se contrae. Cuando está arriba, vuelve a la normalidad. Entonces, nosotros acá podemos ver, cuando baja se estira un poco, cuando llega se contrae. Y así. Entonces, esto, más mal, más mal hecho que bien, explica un poco este principio. Los otros principios son el espaciado de los fotogramas clave. En este caso, como yo veo que está muy, muy lenta, lo que hago yo es seleccionar los fotogramas y acercarlos un poco para que cuando yo le doy play ahora es un poco más rápido. Pero bueno, estas cosas la vamos a ver más en profundidad en la materia. En este momento no hace falta, pero para que la tengan en cuenta que la animación tiene sus reglas y condiciones. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, dijimos que animar un objeto simple, como podría ser una pelota, que es un objeto sólido y solamente tiene una parte, por decirlo así, es medianamente simple y no requiere de mucha complejidad o em, muchos controles para, para animarse. En cambio, una figura y una máquina tan compleja como lo es el cuerpo humano, que tiene muchas secciones, muchas partes móviles y muchos objetos que se mueven independientemente, sí es más complicado animarlo manualmente. Como por ejemplo, yo quiero hacer que
el monigote este levante el brazo. Entonces yo tengo que seleccionar todo esto y rotarlo. Pero el hombro no se rotó como yo quería. El hombro tiene que quedar más o menos en esta posición. Entonces, y yo quiero que quiero que doble el brazo ahora. Entonces yo tengo que agarrar esto y de vuelta venir a la vista de arriba, rotarlo a como se pueda y acomodarlo después en la posición. Esto va a terminar haciendo que se deforme demasiado, se deforme en una forma en la que nosotros no queremos. Entonces, para hacer más fácil este trabajo de reposicionar las partes para que para que se concrete la animación, existe lo que se llama el rigueado o el esqueleto. Para esto, si no me equivoco, por por defecto existe este addon llamado Rigify, que es para ayudar a, a los artistas que se dedican a hacer solamente Rigify, a hacer solamente rigging o animación, a que tenga mejores controles y más opciones. Por el momento simplemente lo vamos a ver por arriba porque, bueno, no hay... no lo vamos a utilizar por ahora porque es muy complejo. Pero bueno, espera, antes de eso, em, sin tenerlo aplicado, nosotros venimos acá en agregar armazón y simplemente nos crea un hueso. Entonces, con esto nosotros tendríamos que arrancar a crear todo el sistema de huesos o el esqueleto para asignarlo a cada parte. Bueno, con el addon de Rigify activado, nos da la posibilidad de, a la hora de querer agregar un armazón, nos pregunta si solamente un hueso o un esqueleto ya predefinido, como puede ser un humano, animal, pájaro, gato, caballo, tiburón y lobo, o un básico que es... Está, me, estaba, me confundí solo. Cuando vi básico y vi el simbolito de la persona, pensé que era humano básico y después leí cuadrúpedo y pensé, ¿qué es un Terian? Para ser un Terian. Y le digo, no, no, un cuadrúpedo básico sería cualquier animal que ande en cuatro patas. Entonces, lo que nos da este addon son esqueletos ya predefinidos con lo esencial, por decirlo así, que necesitaríamos para hacer una animación. Como pueden ver acá, más o menos investigando un poco esto, los huesos del rigging, del rig, son muy parecidos a los huesos del cuerpo humano y después se le agrega otra capa que se llaman controles, que es para controlar músculos o cosas que no son tan rígidas. Pero en retrospectiva es eso. De primera mano, lo principal que se necesitan para la creación del esqueleto es similar a un esqueleto como tal. ¿Por qué? Acá pueden ver cómo se puede identificar si esto es un cuadrúpedo, que esta es una cola, esta es la espina, se podría decir que esta es la columna, se podría decir que esta es la cabeza, estas son las patas donde me sale clavícula, pero no son las clavículas porque los animales no tienen clavícula. No me acuerdo cómo se llamaba. Las escápulas, creo que era, se puede ver, o los hombros en cierta forma. Después tenés la primera parte de la pata, el brazo, el antebrazo, lo que sería la muñeca y lo que sería la parte de las patas en sí. Y dentro de las patas de atrás también se puede ver lo mismo, estos dos huesos simbolizando la cadera y esas cosas. Entonces, lo que nosotros podemos hacer ahora con este addon para
no tener que crear de cero todo el esqueleto para que se ajuste a nuestro monigote, el cual queremos animar. Lo que nosotros podemos hacer es utilizar, si después ustedes quieren ver todo esto, pueden verlo, que es una persona como tal, que se ve las piernas, los dedos y otras cosas, pero además de todo eso tiene todos estos huesos más son todos para controlar las expresiones faciales y músculos de la cara. Entonces, todo esto es demasiado para ir arrancando, así que no vamos a usar esto y lo que simplemente vamos a usar es el básico. Entonces, ahora podemos ver que nada coincide con nada, así que lo que vamos a hacer ahora, me acabo de acordar de otra cosa. Estoy en la línea de tiempo y tengo esto activo, lo cual está creando fotogramas al pedo, pero bueno. Nosotros ahora, para acomodar esto más o menos a como nosotros queramos, primero vamos a venir a esta pestaña, en la parte del objeto, y le vamos a decir que siempre lo muestre del lado enfrente. Entonces no importa si esto está por detrás o por delante de la malla, me lo va a mostrar siempre y no me lo va a tapar. Entonces con esto nos aseguramos que más o menos esté todo en posición. Entonces lo que hacemos nosotros ahora es más o menos quedar que se más o menos que coincida. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo vamos modificando. Ahí más o menos que coincidan las piernas con la cadera. Después te lo vamos a ir modificando. Más o menos los brazos. Los brazos están en esta posición. Entonces, de la misma forma en la que nosotros apretamos Tab o entramos en modo edición, se puede hacer lo mismo con el armazón. Entonces, ahora nosotros podemos ir a agarrar lo mismo que con la edición de los vértices. Se aprieta la G para moverlo, se aprieta la R para rotarlo y se aprieta la S para escalarlo. Entonces nosotros activamos esta opción. Entonces lo que hace esta opción es que si nosotros movemos un hueso que pretende tener un gemelo o un hueso espejado, en este caso los brazos, tenemos dos brazos, entonces significa que hay uno derecho y uno izquierdo, que los dos tienen que ser iguales. Entonces de esta forma nosotros agarramos y podemos mover uno y ya se mueve automáticamente el otro. Nosotros podemos seleccionar el hueso completo para moverlo. Nosotros podemos agarrar el hueso para moverlo o podemos agarrar uno de los extremos para moverlo y que el otro quede en su lugar. En este caso nosotros necesitamos que esto venga acá, que esto venga acá. Entonces lo que nosotros tenemos ahora es en el Rigify básico. Esto no sé qué es, entonces como no sé qué es, no lo quiero, lo borro. Ahora, nosotros tenemos el brazo, el antebrazo y lo que sería la palma. Acá como yo tengo por demás lo que sería la parte de los dedos, que yo lo quiero aparte, entonces necesito un hueso más. Para sacar un hueso más, creo que puedo hacer... Sí, bueno, estando dentro del modo edición del armazón, puedo apretar Shift A para agregar, y lo único que se puede agregar en el armazón son huesos, así que agrega un hueso directamente. O si no, puedo decirle que quiero que de este punto y apretar la E para extruir, extruya un hueso. Estando en el modo simetría, lo que hago de un lado me lo hace del otro. Entonces de esta forma vamos acomodando todas esas cosas que nosotros decimos, bueno, quiero que esté un poquito más arriba, un poquito más abajo.
Esto también, por el momento no lo quiero. Y este... Y de este, bueno, no quiero este. Entonces, para ir controlando que las cosas estén bien, más o menos por donde nosotros queremos, vamos a ir cambiando de las vistas y vamos a ir acomodando eso para que coincida más o menos lo que nosotros tenemos con lo que nosotros queremos hacer. La idea para saber dónde tiene que ir un hueso y cómo hay que ponerlo es que siempre sea... si nosotros tenemos una parte que nosotros queremos mover, se mueve particularmente, valga la redundancia, pero por ejemplo nosotros tenemos que del hombro al codo es un sistema que se mueve independientemente. O sea que eh, toda esta parte responde a este hueso que cuando nosotros lo movamos tiene que responder 100% al 100% de ese hueso. De la misma forma, del codo a la muñeca hay otro hueso que abarca, que abarca todo el antebrazo que tiene que moverse todo junto. Entonces, la mejor forma para posicionar todo esto es buscar que siempre esté lo más centrado posible, de todos lados. Lo más centrado y derecho. Pero bueno, hay veces que se puede, hay veces que si no. Yep. Acá yo quiero que esto esté un poco más grande. Para que llegue a cubrir todo, tanto la cabeza como el cuello. Acá nosotros podemos abrir el menú haciendo clic derecho. Y por ejemplo, eh, yo quiero no quiero tres acá, quiero deshacerme de uno de estos. Entonces, para esto le doy a disolver huesos y me crea uno, pero me creó muchos, solamente quiero que me disuelva uno. Entonces, ahí está, ahí me disolvió uno. Este yo lo acomodo para que coincida más o menos uno con el otro. Bueno, este por cuestiones de demostración lo vamos a dejar así. Entonces, una vez que nosotros tenemos más o menos bien posicionado nuestro armazón, otra cosa a tener en cuenta, si van a ir creando de cero y van a ir haciendo cosas, yo por ejemplo acá no me di cuenta, pero cada hueso tiene un nombre. ¿Qué significa esto? Que si cada hueso tiene un nombre, cada hueso tiene que ser renombrado como es debido. Porque si después tenemos que estar buscándolo o queremos encontrarlo y tenemos que buscarlo por nombre, eh, hay que acordarse cómo se llama. O si después más adelante queremos cambiarle el nombre y nosotros ya hicimos algo de alguna animación o algo de eso, va a ser desastre. Entonces, para evitarse eso, de primera mano hay que cambiarle el nombre. Por ejemplo, esto ya pasaría a ser la parte de los dedos. Otra cosa a tener en cuenta, en el nombre, vieron que por defecto me pone operarm.l, forearm.l, hand.l. Bueno, del otro lado, para que me lo tome como simétrico, tiene que estar el mismo nombre, .r. El punto L significa left
y el punto R significa right, o sea, izquierdo y derecho. Entonces, para que Blender identifique que estos dos huesos son espejados y tienen que estar iguales, para que me identifique eso, hay que poner el punto L y el punto R. El nombre para atrás puede ser cualquier cosa, lo que vos quieras, pero el punto R tiene que estar. Entonces, de la misma forma, nosotros borramos el 001 hand.l, handwrite, no, esto es D2R, y también controlen que tengan el mismo nombre. Si algo está en plural, el otro también tiene que estar en plural, todo tiene que estar correcto. Le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner cabeza para poder identificarlo. Vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner torso, no hace falta que tenga un punto. A le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner abdomen. Cadera. Esto es la pelvis, está bien. Y esta ya sería espina, que es el cuello. Y sí, podríamos ponerle cuello 1 y cuello 2, pero bueno, no es relevante por el momento. Bueno, nosotros tenemos esto más o menos acomodado. Bien, ahora, ¿cómo le decimos a Blender? Porque si yo ahora vengo eh, en el Edit Mode, nosotros tenemos control. Nosotros podemos editar la forma del armazón. Pero para hacer una animación o algo, tenemos que venir al Pose Mode, al modo pose. Y acá es donde nosotros podemos editar la locación, la rotación y la escala del hueso. Lo cual no va a modificar en sí la estructura, sino va a moverlo directamente. Entonces, estando en Pose Mode, nosotros intentamos mover algo de esto. Se mueve solo, pero no mueve el modelo 3D. Bueno, otra cosa a tener en cuenta, que los huesos tienen parentesco. ¿Qué significa esto? Que para mover uno o mover varios en su momento, nosotros podemos tocar el hueso, venir acá a la pestaña de huesos, no a la pestaña de objetos, ni a la pestaña de la información del, del armazón, sino a la pestaña de hueso. Dentro de esta pestaña, aparte del Reify, aparece algo que se llama esta pestaña, que es Reify, que genera un rig automático, que es lo que estoy intentando demostrarles, de que hacer que el modelo 3D responda al armazón. Esto lo hace automático. Hay veces que lo hace bien, hay veces que no lo hace tan bien. Entonces, para esto nosotros tenemos que seleccionar todas las partes de nuestro modelo que queremos utilizar, seleccionar el armazón y darle a generar. Refire, error bound, tie hash, hitbound, not found. Bueno, acá me está pasando error porque yo borré un par de cosas. Entonces el Reify está tomando información de estos grupos para crear el rig automáticamente. Y como yo borré un par de cosas, me está diciendo que hay algo con información 0. Pero bueno, no le vamos a dar bola por el momento, porque esto termina siendo cosa que nosotros no sabemos qué está haciendo. Entonces, por el momento no nos conviene. Entonces, para decirle
al, a la malla 3D que se mueva en relación al armazón. Perdón, primero estaba mostrando lo de los huesos. El parentesco de los huesos, ¿qué significa? Que cada hueso, que no necesariamente, no necesariamente todos los huesos, pero los huesos se relacionan entre sí. ¿Cómo se relacionan entre sí? Dependiendo cómo crees uno con el otro, responden a uno o responden al otro. Por ejemplo, la dentro de lo que sería la jerarquía de este armazón, el primer hueso que se creó, por decirlo así, o el hueso padre, es el de la esta acá de la pelvis, o sea, el de la columna, el de la espina, que a partir de este hueso se creó este, a partir de este hueso se creó este, de la misma forma, a partir de este hueso se crearon estos dos, y después se crearon las piernas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros le preguntamos a cierto hueso con quién está emparentado, el hueso de la pierna, acá lo dice, está emparentado con la cadera. Este hueso también está emparentado con la cadera, este hueso está emparentado con la cadera, este también y este también. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono el del torso, me tiene que decir que está emparentado al del abdomen. Ahí me dice, este es el hueso del abdomen y el hueso del torso está emparentado al del abdomen. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estando en post mode, el que me establece la jerarquía de que si yo muevo uno se mueven todos, es el hueso padre. Por ejemplo, como el padre de este hueso es la cadera, si yo muevo simplemente este hueso, me mueve todo lo de la jerarquía de abajo, pero no de la jerarquía de arriba. Entonces, si yo quiero mover todo junto, muevo el hueso de la pelvis, de la cadera, y me muevo todo junto. En cambio, si yo solamente quiero mover el brazo, yo solamente muevo el brazo y me mueve el brazo, el antebrazo, la mano y los dedos. Porque esa es la relación que tienen entre cada uno. Si yo, por ejemplo, después lo vamos a ver, pero quiero crear un hueso que no tenga relación con nada, es posible. ¿De qué forma? Se puede apretar control A, me crea el hueso, y este hueso no tiene parentesco con nada. O si no, se puede extruir directamente de uno de estos huesos, pero a la hora del parentesco, por ejemplo, acá me dice que no tiene parentesco con nada, o sea que si yo lo muevo no pasa nada, pero yo le puedo decir, yo puedo usar el gotero para decirle que esté emparentado en la cadera, y están estas opciones, que es conectado, eh, locación local y em, eh, inherit es no me acuerdo de la palabra. Em, no me acuerdo de la palabra. Cuando tus abuelos se mueren y te dejan sus pertenencias, ¿cómo se llama? ¿Herencia? Herencia. Me estaba saliendo cualquier palabra menos herencia. El inherit rotation em, es no me sale la conjugación, pero significa que si este hueso de la misma forma en la que si yo muevo un hueso y se mueven todos los otros, si yo lo roto también va a rotar ese. Si, y después el conectado o no conectado, como pueden ver, esta es la base del hueso, que se llama cabeza, y esta es la cola. Entonces, cuando los huesos se conectan, siempre se conectan siempre desde la cola. Entonces, si yo a este hueso, como pueden ver, esta línea de puntito llega hasta acá, si yo le digo a este hueso que esté conectado, me lo va a llevar ahí, hasta ahí directamente.
Entonces, este no lo quiero por el momento. Entonces ahora estamos en pause mode. Queremos mover y no mueve nada. Bueno, ahora nosotros tenemos que hacer tenemos que hacer el parenting de los huesos con la malla 3D. Entonces, ¿qué le decimos? Que la malla le preste atención a cierto hueso para que em, para que cuando se mueva también se mueva. ¿Cómo se hace esto? Hay dos principales formas de hacer esto, que es la conexión directa, que se hace con control P. No me acuerdo. Esta es la parte de la redacción. Oh, dentro del bone, este tiene que ser upper arm left. Acá me lo mandó a cualquier lado porque la escala está. Las cosas están en cualquier lado. Si yo hago esto. No, y me sigue cambiando la escala. Tiene. Eh, no me acuerdo exactamente cómo era. Había que venir al object mode. Vamos a hacer en el object mode, en el pose mode. No, no tiene sentido que sea en el. Sí, está bien. Bien. La forma directa para hacerlo es de la misma forma en la que yo le puedo decir a un objeto que sea hijo de otro objeto. Muy parecido a cómo funcionan los huesos. Yo a los objetos le puedo decir que esta esfera sea hija de este cubo. Entonces, lo que pasa ahora es que toda modificación que se le aplica al padre se le va a aplicar al hijo. Entonces, si yo tengo este cubo y lo quiero mover o lo quiero rotar, la esfera lo va a seguir en el punto exacto donde está. Entonces, con los huesos se puede hacer lo mismo. Se le puede decir directamente a la malla, al objeto, que siga directamente al hueso. O está la otra forma, la cual es con weight painting, con peso con peso pintado, se traduce más o menos así. Que es yo para asignarle una malla a un hueso, lo que yo tengo que hacer es seleccionar el objeto, seleccionar el armazón, en pose mode seleccionar los huesos que yo quiero, a lo cual le den bola, y apretar control P. Control P es el coso para el parentesco. Entonces, nosotros le podemos decir que se deforme con el armazón y le decimos que tenga peso automático.
Esto lo que va a hacer ahora es que si nosotros movemos esto, va a deformar la malla. La va a mover. Lo mismo pasa si la agrandamos o la achicamos. Bien, ¿qué pasó? Ahora, esta malla y estos vértices tienen una nueva capa de información llamado weight painting. ¿Qué pasa? Así a simple vista no se puede ver tan fácilmente, pero bueno, acá tengo, o sea, este objeto tiene el modificador del subdivision, por eso se nos agrega este modificador del armature. Y si venimos a la parte del Object Mode, donde está el Weight Painting, nosotros podemos ver acá, esto está todo en negro porque no tengo seleccionado el hueso. Yo tengo esto seleccionado, me voy a Object Mode. Mm, es en Edit Mode no, en Weight Painting. Acá yo selecciono, con esto yo selecciono el hueso con el cual estoy tratando, que había una forma más fácil, que no me acuerdo si era con Alt Shift o doble clic para seleccionarlo por fuera, pero bueno, hay una forma más fácil. Donde eh, pueden ver que acá se pintaron, tiene diferentes colores. Bueno, el negro significa 0, el rojo significa 1. Entonces, como esto yo le dije que se pinte automáticamente, ahí podemos ver que más arriba es a donde afecta más la malla y más abajo es a donde afecta menos. Entonces, nosotros acá podemos pintar qué tanto queremos que afecte el hueso a cierto grupo de vértices. Esto se utiliza mucho para eh, cuando tenemos un hueso en específico o algo en específico, para que la deformación se haga más o menos como nosotros queremos. Bueno, ¿qué pasa? La diferencia que hay entre esta forma de parentesco y la forma directa es que esta forma, si bien es necesaria y se usa mucho, eh, hay veces que si se puede evitar, como es en este caso que no vamos a necesitar demasiadas deformaciones de la malla, pero que sí vamos a necesitar que se muevan, es que consume más rendimiento. ¿Por qué? Porque de esta forma, de la forma con el weight painting, el hueso se comunica individualmente a cada vértice en un cierto porcentaje, que es lo que vimos nosotros antes de lo que estaba pintado. Entonces, Blender tiene que calcular todo eso y lo hace con cada vértice. En cambio, cuando nosotros hacemos el parentesco directo, como lo hicimos con este brazo, lo que hace directamente es comunicarse con el objeto. Y el objeto se comunica con los vértices. Entonces de esta forma es mucho más ligero para Blender eh, hacerlo. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque uno de los trabajos prácticos que va a ser de animación es que tenemos que animar a un personaje que los profes nos van a dar. Y el weight painting, acá yo lo mostré con un objeto aislado, porque quería que más o menos salga bien. Pero estos huesos, y yo no me acuerdo exactamente cómo visualizarlo, pero cada uno de estos huesos tiene como una esfera invisible,
que marca, tiene una esfera invisible que que no me sale la palabra. Tiene una esfera invisible que marca la fuerza la fuerza con la que actúa el hueso sobre sobre ese grupo de vértices, sobre el objeto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos, porque nosotros entendemos que el hueso del brazo simplemente tiene que afectar el brazo y el hombro, nada más. Pero Blender no lo entiende. ¿Por qué? Porque la esfera invisible sobresale del brazo y toca parte del torso. Entonces, eh, por ejemplo, vamos a verlo, vamos a hacerlo para que se vea. Vamos a borrar esto. Entonces, yo ahora estando en pose mode, muevo esto y no pasa nada. Eh, nosotros eh, nosotros seleccionamos, puta madre, nosotros seleccionamos todo. Seleccionamos el armazón, vamos al pose mode, seleccionamos todo, le damos a control P y le damos que se que se jun- que se relacione con el peso automático. No me acuerdo dónde estaba. Hay una, porque yo lo hice una vez, pero ahora no recuerdo cómo se hace. Donde se puede ver hasta dónde afecta ese hueso. Yo no recuerdo qué toqué. Pero hay una forma de verlo. Que cuando lo encuentre de vuelta, no me voy a olvidar más. Pero por el momento no recuerdo cómo se hace. Bueno, en todo caso, creo que ahí debió haber quedado. Si yo intento mover esto, me lo mueve demasiado bien. Acaba de pasar algo mágico. Mirá, che, no me lo creo. Bueno, no se ve tan mal, pero acá se puede ver que hace estas deformaciones raras. Pero lo más impresionante de todo es que no lo hizo tan mal. No creo que sea por los nombres, porque todo está nombrado de la misma forma. Porque acá el abdomen está nombrado del mismo coso que el hueso. No creo que sea por eso. Pero debe ser por lo que le estoy diciendo de la influencia. Como la influencia es chica, en este caso particular, la influencia debe ser chica. No, no lo deforma tanto. Pero funcionó. ¿Qué se le va a hacer? Quiero saber dónde mierda está eso y no me acuerdo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Por el momento funcionó. No sé exactamente por qué funcionó, pero bueno, funcionó.
Ahora, em, ¿qué pasa? Nosotros tenemos nuestro personaje, está rigueado, se puede mover. Y también tenemos que tener en cuenta de que, eh, por ejemplo, si yo quiero hacer a este personaje que intente saludar, yo tengo que agarrar, mover el brazo para arriba, rotar esta acá y rotar la palma hacia atrás. Por ejemplo, yo quiero hacer yo quiero hacer que salude y tiene que estar en esta posición. Después bueno, lo animamos así que vaya moviendo la manito. Y después para volver a la posición de descanso tenemos que volver a rotar estas cosas. Bueno, en este caso, como estamos en pose mode, podemos venir a la parte de pose y decirle que elimine las transformaciones que tiene de la locación, la rotación y la escala. O que haga todo. Y vuelve a la posición en la que estaba. Si nosotros tuviésemos que hacer esa animación en cierta forma, nosotros tendríamos que estar renegando mucho moviendo hueso por hueso. Y en cierto punto termina viéndose falso, porque termina viéndose muy raro, o tenés que tomarte demasiado tiempo en ver que todo se mueva correctamente. Entonces, para ayudarnos con esas cosas que son más bien mecánicas y que si yo intento mover esto, bueno, por ejemplo, si yo quiero mover el brazo este directamente a una posición, no me deja moverlo porque depende del si yo quiero mover el antebrazo a una posición, quiero que tenga la rotación que tiene así, no puedo porque el padre es es el brazo de arriba. Entonces, para no tener que rotar este hueso y después tener que rotar este hueso para abajo y capaz que perder la posición, lo que se utilizan es la parte de más huesos que se le agregan al armazón que se llaman huesos controladores. En este caso, IK, LK creo que se llamaban. IK y FK. Estos controladores lo que nos permiten es lo que nos permiten es tener más control y hacer acciones más rápidas con el armazón. ¿De qué forma? Nosotros destruimos un hueso hacia atrás porque nosotros la forma principal en la que funcionan estos huesos, estos controladores IK y FK, es que los huesos siempre apuntan, los huesos van a buscar apuntar siempre a estos controladores. Entonces, ahora si nosotros teníamos como que este era el padre de la jerarquía, el padre de la jerarquía ahora va a ser este. De la misma forma, sacamos uno para acá atrás y otro para la muñeca. No importa qué tamaño tengan, no importa dónde estén posicionados, no importa demasiado. Lo que importa es que estos huesos no estén emparentados a nada, no estén, ninguno esté emparentado. Entonces, a este brazo, por ejemplo, Upper Arm Right, le ponemos IK para que se sepa que es un controlador. Lo mismo hacemos con este. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para setear? ¿Cómo hacemos para decirle a Blender que esto es un hueso y K es un controlador? Bueno, los huesos de la misma forma que los objetos pueden tener modificadores. Que no son modificadores per se. No, perdón, sí son modificadores.
La diferencia es que para agregar estos modificadores tenemos que estar en Pose Mode y no en Edit Mode. En Edit Mode no lo permite. Pero acá nosotros podemos seleccionar un hueso precisamente, venir a la parte de Constraints o restricciones y agregar una restricción. A este hueso le vamos a decir que es un Inverse Kinematic. IK significa eso, eh, kinemática inversa. Entonces, a este hueso nosotros le vamos a decir que el objetivo es el objeto objetivo es el MetaRig y el hueso, perdón, al revés. A este hueso le vamos a decir que tenga un inverse kinematic con relación a este hueso. ¿Vieron cómo se movió? Entonces yo quiero mover este hueso. Ya se mueve, que parece un poco más natural, ¿no es cierto? Lo cual raro, pero bueno. Rotación, influencia, operar, pole, target, chain length. Bien, ahí quedó más o menos. Lo que está haciendo este hueso ahora, perdón, lo que está haciendo este hueso ahora es constantemente la cabeza, creo que es esta, no me acuerdo. No, perdón, la cola está constantemente apuntando a la cabeza de este hueso. Entonces lo que hace es mantener la cabeza en su posición, pero al mover esto, sigue apuntando. Entonces lo que hace es que esto, si yo quiero, por ejemplo, levantar el hombro, lo levanta junto con el brazo. Entonces esta es una posición como que un poco más natural. De la misma forma, nosotros le decimos a este hueso, perdón, a este hueso le agregamos el inverse kinematic, que sea con respecto a este, que esté constantemente apuntando a este. Esto del chain's length, el largo de la cadena, significa que yo puedo tener un controlador IK que maneje más de un hueso. Como podría ser uno acá en la columna. Yo podría tener el controlador acá arriba. Este no está emparentado en nada. Lo dejo ahí. Volviendo al pause mode, yo le digo a este un inverse kinematic, el cual el controlador va a ser este hueso que acabamos de crear. Y si el largo de la cadena está en cero, va a tomar a toda la jerarquía. O sea, va a buscar quién es el padre de este hueso hasta, hasta que encuentre uno que no tiene padre. Por ejemplo, en este caso es el del torso. Entonces, como pueden ver, esta línea de punta amarilla me está marcando que es directamente este. Entonces, si yo le cambio, por ejemplo, pongo 2, change length que sea 2, me va a tomar el primero y el segundo. Si yo le pongo en 3, me va a tomar esos 3. Entonces, ahora cuando yo mueva este, algo pasó acá, porque sabía que estaba... Por ejemplo, recién pasó lo que pasó porque seguía emparentado. Entonces ahora como no tiene más ningún parentesco con nada,
Si yo muevo este, me mueve los otros dos. En cambio, si yo a este le digo que solamente le dé bola a 2, a 1, perdón, va a hacer eso. Simplemente va a mover uno. O en este caso, si le digo que mueva 2, simplemente va a mover 2. Entonces, de esta forma dijimos que este tiene que estar conectado acá. Este tiene que tener otro también. Esto es lo más básico de lo básico de los controladores. ¿Por qué? Porque hay todo esto acá que ven se puede no solamente agregar individualmente, sino que también se puede combinarlos. A lo mismo que lo mismo que los modificadores, dependiendo del orden en que esté y depende de la cantidad que sean, hacen una cosa o hacen otra. Entonces, nosotros podemos utilizar estas restricciones de los huesos para que se, se comporten de la forma más eficiente para nosotros. ¿Cómo va a ser eso? Ya se los muestro. Por ejemplo, Ostro Inverse Kinematic. Bien, acá por la diferencia que hay. Entonces, volviendo al caso de que si yo quiero hacer que mi personaje salude, lo que yo puedo hacer ahora directamente es levantar este brazo, levantar este controlador, levantar un poco el hombro, y si yo quiero, si esta no es exactamente, pero es más o menos parecida a la pose que quiero, entonces si yo quiero ajustar, por ejemplo, la posición del codo, en este caso no tengo que mover todo lo otro, tengo que mover este controlador me permite solamente mover el codo. Entonces si yo quiero tenerlo más arriba, un poco más abajo, esas cosas, me lo hace como yo quiero. Entonces, esta es de la forma más fácil para agregar controladores y que el proceso de animar no sea tan engorroso. Entonces, después, cuántos controladores tenga o que haga cada controlador depende de lo que nosotros querramos hacer y también de lo que nosotros prefiramos, porque hay veces que se pueden setear cosas por demás y no es necesario. Después, los huesos no están eh, directamente seteados para que tengan de base están seteados para que tengan esta forma, pero los huesos pueden tener la forma que nosotros queramos. Por ejemplo, si venimos al apartado este de Custom Shape de Viewport Display y estamos en el hueso seleccionado, nosotros podemos cambiar el color del hueso al que nosotros nos convenga. Postbone Color. No sé. Y acá hay varias formas. Perdón, hay varias. Sí, formas de figuras. Hay varias figuras ya preestablecidas para mostrar un hueso. El armazón predefinido, que sea un palito, que sea un V-bone, directamente un rectángulo. Acá está, es esto. Lo acabo de encontrar. El envolvente
Esto es el tamaño, esto es el hueso y esto es la esfera invisible que yo les decía de el tipo de fuerza. Entonces, nosotros teniendo seleccionado este hueso, nosotros modificándolo acá en el envolvente, podemos ver qué tipo de fuerza tiene. Por ejemplo, yo vengo acá y le pongo envolvente. Nosotros podemos ver acá cómo actúa esa fuerza invisible. Hasta dónde le va a prestar atención y hasta dónde no. Lo raro es que había una forma de cambiar esto. Si yo lo achico, cambia. Acá está, esto acá. La envolvente es esto. Entonces, haciendo un poquito para atrás, si nosotros queremos hacer lo del peso automático, tenemos que entrar a controlar estas cosas. Lo que es la envolvente. La envolvente determina qué tanta fuerza tiene un hueso en relación a la distancia que se encuentra de la malla. Entonces, en este caso, como pueden ver, la fuerza es cualquier cosa, pero el peso automático lo hizo medianamente bien. Así que no tengo idea si porque está todo igual se cancelaron una fuerza entre otras y entonces por eso quedó más o menos bien. Pero al momento en el que tengan que hacer esto, pueden recordar esto. Que si lo quieren hacer por wake painting y quieren que quede más o menos bien, tienen que venir a este apartado y controlar estas cosas. En este caso, ahí yo le estoy diciendo que la envolvente solamente considere gran parte de la cabeza, nada más. Eh, Después, volviendo a lo que quería explicar, es que los huesos pueden tener la forma que nosotros queramos. Pueden ser cables directamente. Si yo pongo el armazón predefinido y, por ejemplo, no sé, por ejemplo, quiero que esto se vea igual que este, me va a reemplazar la, me va a reemplazar la malla. Ahora hay que acomodarla. Para que esto está al revés. Entonces, acá la Z no. Tiene que estar en 180. Entonces, se ve que es la misma malla. Esto no se limita solamente a cosas 3D. También pueden utilizarse curvas. Yo vengo a este objeto, le digo que utilice esta forma y la utiliza. Esto es para que sea un poco más visible y un poco más entendible a la hora de trabajar con el armazón, que no tenga tantas cosas que me estén molestando todo el rato la vista, por decirlo así. Después, hablando de trabajar medianamente cómodo, tenemos esto. Los Bone Collection. Los Bone Collection, o la colección de huesos, es nada más y nada menos que un grupo de huesos que nosotros podemos agarrar y seleccionarlos más rápido. Por ejemplo, yo voy a crear una nueva
que se llame columna. Y le voy a decir que este hueso y este hueso, sí, estos tres, son parte de ese grupo. Entonces yo lo selecciono, tengo el grupo seleccionado, le doy asignar, y una vez que yo lo tengo deseleccionado, no sé, yo estoy tocando esto, estoy animando con esto y quiero seleccionar toda la columna. Quiero seleccionar toda la columna porque quiero hacer algo. Puedo venir acá, seleccionar el grupo de vuelta, darle a seleccionar y ya lo tengo seleccionado. En este caso me está seleccionando este. Esta es una forma de decir, también esto funciona de la forma en la que yo estoy animando solamente los brazos o quiero darle solamente igual a los brazos. Bueno, vengo y apago esto. Entonces lo que hace es ocultármelos. Los huesos siguen estando, pero están ocultos. No los veo por el momento para que no me molesten visualmente. Y puedo seguir trabajando con lo mío. Eh, bueno, esto es simplemente para... no, vamos a dejarlo acá. ¿Preguntas hasta el momento? Perdón que no estaba mirando el, el Discord, pero ¿alguna pregunta por el momento? Yo diría que no. Bueno, bueno, y acá después, de la misma forma en la que, de la misma forma en la que sucede con el modelado 3D, que vos tenés que poner y verte qué modificadores hay, y también preguntar o ver tutoriales de cómo la gente los usa, esto es lo mismo. Tenés que ver, más o menos entenderlo. Los de transformación más o menos se entienden por el nombre, simplemente qué es lo que hacen. El copiar locación, copiar rotación, copiar escala, copiar transformación, que son las tres juntas, distancia límite, rotación límite, escala límite, mantener volumen, transformar en X, todas esas cosas. El tracking es el traqueo, que puede ser el inverse kinematic, el stretch to, y el stretch to es estirarse hacia. Yo también puedo decirle, por ejemplo, que bueno, yo quiero que este hueso siempre respete o que se escale en base a la distancia que hay al hueso IK. Entonces le pongo stretch to. Al stretch to le marco el objetivo. Original length, health tape, swing, influencia. Eh, all. Entonces, lo que acaba de pasar es eso. Que como el hueso eh, este hueso, no, este hueso acá no. ¿Cuál acabo de usar? Ah, nada que ver. Este acá. Ven, hace cosas raras, no importa.
Nosotros, otra cosa que sucede es que todo, todo lo que tenga este iconito es animable. Lo que significa que yo puedo tocar todos estos parámetros y cuando yo tenga que hacer una animación, a mitad de la animación los puedo modificar. Entonces no son parámetros fijos. Por ejemplo, bueno, no quiero ver esto, pero como lo había hecho yo una vuelta, eh, existe la restricción de... no, vamos a hacer la del floor. Edit mode no. No me acuerdo. Pero digamos, digamos que yo tengo esta parte, esto acá, lo cual es el piso de mi escena, y yo no quiero tener que estar calculando, no quiero tener que estar calculando más o menos ahí a ojo, estar viendo si mi pie está apoyado o no. Le tengo que aplicar el kinematic, pero bueno, no importa. Eh, yo no quiero estar adivinando si el pie está apoyado o no. Entonces para esto le puedo poner el relations, uno que se llama floor, el cual yo marco este objeto para que sea mi piso. No me va a hacer caso. Vamos a verlo con otro ejemplo, el cual yo ya lo tengo rigueado para hacerlo más fácil. Mm, Esto capaz que lo vamos a ver en la clase que viene, pero yo acá ya tengo un monigote, el cual ya tiene la restricción del piso. Entonces, ¿qué significa esto? Que no importa cuán abajo yo quiera llevar esto, nunca va a pasar del piso. Entonces yo no tengo que estar adivinando a qué distancia está. Y bueno, más o menos este es el poder o la simplicidad de los IK, los Inverse Kinematics de los Riggen. Porque ahora, si yo quiero simplemente cambiar el alto de la coso, de la cintura, se actualiza todo, se mueve todo. Las piernas responden más o menos como deberían responder. De la misma forma en que si yo llevo esto para acá, esto está apuntando siempre al mismo punto, entonces yo puedo más o menos modificarlo y que no me cueste tanto trabajo. Si yo roto esto y interfiere aunque sea mínimamente con ciertas posiciones, busca acomodarse.
Entonces, de esa forma no hay que preocuparse por arreglar esos detalles. Bien. Eh, bueno, simplemente para que se sepa, para a animar cualquier cosa, como dijimos antes, tenemos que venirnos a la línea temporal. En la línea temporal ponemos 0. Eh, apretamos la K para insertar un fotograma clave. En este caso, el que queremos que sea solamente la locación. Nos vamos al par de frames más adelante. Y acá, teniendo esta opción, teniendo este circulito que parece de grabar activado, significa que si yo me muevo a la línea de tiempo y modifico algo y cambio algún algo, me va a insertar el fotograma clave automáticamente. Lo que va a hacer esto es que yo no tenga que estar todo el rato. Yo vengo acá, roto esto, digo, bueno, esta es la posición que yo quiero. Si yo no le doy a la K, incluso teniendo seleccionado lo que yo acabo de modificar, si yo no le doy a la K y le agrego los fotogramas clave, ahí borré los fotogramas clave. Cuando yo me haga la línea de tiempo de vuelta, me los va a borrar. Me va a borrar esa posición y tenés que hacerlo de vuelta. Entonces, teniendo esto activado, lo que te permite es que si vos modificás algo, cambiás de lugar algo o lo moves, eh, va a crear el fotograma clave que tenga que crear correspondiente a lo que acabas de hacer. Entonces, de esta forma se van agregando cada vez más fotogramas clave, más cosas y todo eso. Bueno, considero que ya estaríamos por ahora. No creo que haya otra cosa para explicar. Así que... ¿Preguntas? De mi parte, ¿no? Muy bien. Eh, Vamos, sí, la clase que viene ya va a estar un toque más complicada. Lo vamos a ver después. Pero, bueno, entonces nada. Si por el momento estamos, no hay más preguntas ni nada, lo dejamos acá. Y si no les voy a hacer un trabajo práctico de esto, porque la animación va a tardar un rato. Pero si quieren hacer ustedes para practicar y consolidar los conceptos, pueden hacer un ciclo de caminata. El ciclo de caminata es hacer un personaje, lo que ustedes quieran. Yo le digo monigote, eh, porque monigote es como por decirlo así, la palabra en 3D para decir boceto. Aquí hagan un monigote con referencia y todo lo más rápido posible y agréguenle el armazón y vayan agregando los huesos y los controladores que ustedes quieran e intenten hacer un ciclo de caminata. Si es que les interesa. Si no, no, porque hay ciertas cosas que tardan bastante. Así que por mí no se desesperen con eso.
Pero nada más. Si quieren ir repasando estas cosas, ir consolidando los conceptos, pueden probar a hacer un ciclo de caminata y después no es necesario que sea para la clase que viene. No lo vamos a ver en clase porque va a tardar bastante. Pero si ponen en YouTube y buscan los 12 principios de la animación, van a saltar todos los videos explicando los conceptos de animación que yo les mencioné antes. Que es muy importante tenerlos en cuenta porque es una forma muy rápida de entender medianamente cómo funciona el cuerpo y cómo percibimos el mundo. ¿Por qué? Porque cuando intentan hacer una animación por primera vuelta se van a dar cuenta que es lo más robot, les va a quedar un robot. E incluso moviéndose como un robot va a quedar raro y va a quedar feo. ¿Por qué? Si intentan principalmente animar una persona, el cuerpo humano es muy complejo. Las leyes de la física lo son aún más todavía. Y lo principal a tener en cuenta es que son las tres leyes de Newton. Eso les va a dar una muy buena idea de, bueno, si esto se mueve, lo otro también se tiene que mover. Por tanto, el movimiento en cadena va a ser tal cosa y todas estas cosas. Y todo eso. Pero es cuestión de práctica y es cuestión de ponerse a ver. Y después la otra, siempre que vayan a animar algo, siempre que vayan a hacer un modelo 3D, cosa de esa, usen referencia. Las referencias son muy importantes, de memoria no les va a salir nada. Así que principalmente usen referencia. Más que eso, nada más.